Vamos al libro de Ruth. Debemos de vivir por fe en el Señor, como lo hizo Ruth. Y segundo, debemos de vivir por la gracia de Dios, como lo hizo Ruth. Y tercero, debemos de vivir con la esperanza en Dios, como lo hizo Ruth. De esa manera nos vamos a guiar rápidamente, pero el Espíritu de Dios traerá iluminación a nuestras mentes. En esta historia, amados hermanos, fíjense, vos es sorprendido por el amor. Qué hermoso. Yo creo que todos nosotros alguna vez nos acordamos la primera vez que nos sorprendió el amor. Y no el amor de Dios, estoy hablando del amor eros. Estoy hablando de eso. La primera vez que ligamos por ahí a alguien. Ruth es sorprendido por esto. Vos es sorprendido por esto. Y tiene una manera tan hermosa de decirlo, que a veces leemos la Biblia hasta la carrera y no atendemos. Vos va a su campo y van a celebrar, ya están terminando la cosecha, ¿verdad?, de la cebada, y después venía la cosecha del trigo. Va a visitar a sus trabajadores y de repente ve a una joven muy simpática y le dice a sus siervos: oigan, ¿y esta quién es? Amor a primera vista. Entienda la Biblia. Dijeron: pues esta es Ruth, la nuera de Noemí, que esposa de Malón, que vino de Moab. ¿Y qué más? Pues se vino a trabajar y está trabajando desde la mañana y no para de trabajar. Y se olvidó de sus trabajadores y se fue con Ruth, a hablar con Ruth. Pero esto tiene un significado espiritual maravilloso. Lo digo poéticamente, este es un poema, hermanos. Y vos desde ahí, fíjense lo que le dice: mira, aquí está el campo, es para ti, yo voy a tener cuidado de ti, vas a andar con... Cuando lo leen a la carrera, esto no sirve de nada. Porque el Espíritu Santo no habla en nuestro corazón. Pero cuando leemos bajo la iluminación del Espíritu Santo, vemos: ¿quién buscó a quién primero? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Y nos habló. Y nos habló con palabras de amor. Y vos habló con Ruth con palabras de amor. Mira, júntate con mis sirvientas. Y miren, desde ahí quedó flechadito el hermano Boaz. Y le dice a sus siervos: tírenle espiguitas. Así como las jóvenes con los jovencitos, les van soltando granitos y granitos hasta que les dan de comer en la mano. ¿No es cierto, hermanas? Al menos mi esposa sí lo hizo conmigo. Paso a paso. Y le doy gracias a Dios por mi esposa. Que duramos 39 años de casados. Si ella viviera, pues ya tendríamos 50 años y más de casados. Pero vamos a aprender algo maravilloso. Miren, Ruth y Noemí querían cambiar las circunstancias. Aprendan esto. Dios no va a cambiar las circunstancias si primero no cambia nuestros corazones. Porque cuando cambian nuestras circunstancias y nuestro corazón no cambia, ¿cómo quedamos? Muchos endurecen su corazón y se hacen los oxisos, se hacen los olvidados. Dios quería cambiar el corazón de Ruth antes que sus circunstancias. Qué interesante. Yo sé que muchos buscamos a Dios para que cambie nuestras circunstancias. ¿No es así? Pero a veces lo que necesitamos es un cambio de corazón.
Y cuando cambia el corazón, cambian las circunstancias. Mis amados hermanos, Dios quiere cambiar nuestros corazones. Antes de cambiar nuestras circunstancias. Si nuestras circunstancias mejoran, pero permanecemos igual, entonces nos volvemos peores. El propósito de Dios es en su providencia, ¿verdad? Hacernos, no es hacernos una vida cómoda, sino transformados. Todo lo que sucedió en Ruth, fíjense ustedes, la iba transformando poco a poco. ¿Ustedes creen que Ruth y Noemí pensaban que iban a ser de la familia donde nacería Cristo Jesús? Ni siquiera. Y menos una extranjera. Pero tiene Dios propósitos y planes y quiere cambiar nuestro corazón. Y es cuando dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen. Y muchas de nuestras pruebas vienen para que Dios nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Ruth estaba siendo cambiada, transformada, ¿verdad? Yo puedo hablar de muchos de ustedes positivamente, pero de las más nuevas veo a Fernanda. ¿Cómo ha cambiado cuando la conocí? Muy seria, muy aparte. Bendito sea Dios porque viene, aunque su familia no viene, pero es una joven valiente. Solita llega y viene a trabajar con los jóvenes. Y como ella, muchos. Cuando hago alusión a alguno de ustedes, no porque los demás no lo hagamos, sino porque es el momento. Y le doy gracias a Dios por la vida de Fernanda. Aquí está, aunque sus papás no crean. Y aunque a veces pues, se les ha de revelar porque ella quiere estar con Dios. Con Dios. Dios estaba trabajando en la vida de Ruth. Y le iba cambiando poco a poco. Mientras que Noemí seguía amarga. Qué tristeza, ¿no? Cómo la extranjera, la viuda, igual que Noemí, estaba cambiando. Y Noemí no cambiaba. Seguía con su amargura. Qué hermoso cuando Dios nos cambia. Ruth se volvió una persona contenta, feliz, de manera que Dios empezó su obra de gracia en Ruth. Esto influenciaría más tarde a Noemí. Y entonces el Señor llevaría a cabo un gran plan que al final traería a su hijo, el Hijo de Dios, al mundo. Ruth y Noemí no tenían idea de que ellas fueran parte del plan eterno que cumpliría la promesa de Dios a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La historia de Ruth comienza con la muerte de su esposo, pero terminará con el nacimiento de un bebé que se llamó Obed. Ahí termina el libro. Entonces, si queremos que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, que se realice su amoroso propósito en nosotros, hay entonces ciertas condiciones que nosotros debemos de cumplir. Uno, debemos vivir por fe en el Señor. La fe empezó a nacer en Ruth. Y aunque su suegra estaban ahí en casa inactivas, es Ruth la que le dice, voy a espigar. Noemí simplemente, pues vete, ni siquiera oró por ella, ni siquiera le dijo, Dios te bendiga. Pues estaba amargada. Lean bien. Si ustedes le ven el pasaje, díganme si no le estoy diciendo lo que dice el pasaje. Ruth le dijo, voy al campo a espigar, cuando debía de haber sido la otra. ¿A quién conocía Ruth en Belén? A nadie. Y como extranjera, menos. Pero movida por el amor de Dios. Vete. Debemos vivir por fe. Salió Ruth por fe. ¿Ustedes creen que va al campo de Bos? No. Había muchos campos y estaban bien señalados. Pero ¿quién la guió? La fe guía, hermanos. La fe se activa, la fe se mueve.
Dios quiere movernos en esa fe. Sale, deja a su suegra y te quedas, yo me voy a espigar al campo. ¿Cuál? No sé, ni siquiera le sugirió a alguno. Dios guió sus pasos. Cuando hay fe, Dios guía. ¿Usted cree que fue casualidad que fuera a parar al campo de Bos? Ni lo conocía. Pero la fe. Fue al campo de Bos. Y yo no creo en casualidades, jamás he caído. Aún a mis hermanos y amigos que nos visitan, no están aquí por casualidad. Su fe se movió, el Espíritu Santo de Dios los guió y aquí están. Es la voluntad de Dios. Dios nos guía. Y nos guía a campos de bendición. Fíjense. Es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos vivir por la fe en el Señor. Ruth va convirtiéndose cada vez más en una persona de fe. Y la fe cristiana, hermanos, es activa, no es pasiva, ¿verdad? Proverbios 24:30 dice el proverbista: pasé frente a un campo de un hombre que no se movía y lo tenía todo abandonado ahí. Y luego dice, hay gentes que no se activan. Y dice Proverbios 26:15 que aún el perezoso le duele meter la mano en el plato. Hágame el favor. Le pesan las manos. Pero Ruth no era así. Ruth fue movida por la fe. Y llegó a este lugar. A este lugar que sí, ya antes Dios había planeado, porque le había dicho a todo su pueblo que cuando cosecharan dejaran las espigas para que entraran los pobres y las recogieran y tuvieran que comer, porque Dios provee para todos. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios proveedor, hermanos. Y Él ya había provisto eso. Y dice el libro de Levítico 19 que inclusive decía no solo para los pobres, sino también para las viudas. Y Ruth era una viuda. Y también estaba pobre. Dios ya había provisto para ella. Hermanos, vivir por fe significa que Dios va a cumplir su palabra. Si Dios dijo que va a bendecir y cuidar a las viudas, Ruth dijo, yo soy una de ellas, Señor. Aquí estoy. Ruth creía que Dios le amaba y proveería para ella. Salió pues a buscar un campo en el que ella pudiera espigar. Esto era completamente un acto de fe. Fíjese, hermano. Un acto de fe. Porque siendo una mujer extranjera, no sabía quién eran los dueños. Ya lo que ustedes a veces no pensamos. ¿Usted cree que Ruth hablaba bien el hebreo? ¿Cuál era su lengua? ¿Cómo se iba a comunicar con la demás gente? Pero la fe mueve montañas. La fe mueve montañas, hermanos. Y aquí vemos la obra providencial de Dios. Él guía nuestros pasos, hermanos. Dios quiere guiar nuestros pasos si tenemos fe en Él. Y Él tiene grandes y hermosísimas promesas para cada uno de nosotros. Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Derrota tras derrota? No. Los que amamos a Dios, todo va a ayudar para bien. Para bien. Dios está actuando constantemente con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Y por nosotros. Así dice la Biblia. Que actúa de esa manera cumpliendo sus amorosos propósitos. Primero entonces, aprendamos de Ruth a vivir por la fe en Dios. Vamos a movernos por la fe. Tengamos fe en su promesa, en su palabra, ¿verdad? Salmo 91.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Él te librará del lazo del cazador, ¿y qué? De la peste. Esta es una peste que está sacudiendo el mundo, pero Dios le ha prometido a usted y a mí que Él nos librará. ¿Usted lo cree? Él te librará de la peste destructora y con sus plumas te cubrirá. Que las recomendaciones de asepsia no son malas, no, de ninguna manera. No nos vayamos con esa alarma de que ya todo el mundo se está muriendo. No, sí es un problema, y es un problema de salud, pero tenemos un médico amado, un médico poderoso, que aún antes de que nos enfermemos, Él nos cuida, y si nos enfermamos es porque tiene un propósito y nos levantará. Nos levantará. 2, debemos vivir por la gracia de Dios. ¿No es cierto que vivimos por la gracia de Dios? Claro que sí. Y algo que me gusta aquí en Ruth, el verso 2, ahí lo tiene abierto. ¿Qué halló Ruth a los ojos de Booz? ¿Qué dice? ¿Qué halló? A ver. ¿Qué dice? Cuando sale a espigar, ¿qué dice Ruth? Capítulo 2, verso 2. Pero todos juntos, no, a ver, de uno por uno, aunque sea, a ver. ¿Qué dice? Verso 2, Ruth 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ah, bendito Dios. En pos de aquel a cuyos ojos. ¿Usted ha hallado gracia a los ojos de Dios? Yo sí. Porque por gracia somos. Hemos hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Ven lo que está diciendo Ruth? Y halle gracia a los ojos de aquel. Nuestro Dios es un Dios de gracia, ¿no, hermanos? Usted sabe lo que es la gracia. A veces lo resumimos, es un don no merecido. Pero podemos decirlo de otra manera. Ella buscaba a alguien que pudiera mostrarle gracia. Recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle yo gracia. Gracia es el favor concedido sobre alguien que no lo merece. ¿Merecía Ruth esto? No. ¿Merezco yo la salvación y el perdón de mis pecados? No. Soy salvo por gracia. Si hay quienes sienten aquí que ellos sí se lo merecían, yo no. Yo les compartí a mis jóvenes el testimonio de quién era yo cuando andaba perdido en el mundo. Pero un día su gracia me alcanzó. Yo no vengo de familias cristianas, hermano, gracias a Dios, en parte. Yo conocí a Cristo andando perdido, joven, perdido completamente. Pero hallé y alcancé gracia. Por gracia Dios me rescató. Y quiero decirles, hermanos, la gracia de Dios es para con todos, pues Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Ella buscaba a alguien que pudiera mostrarle gracia. La gracia es el favor concedido sobre alguien que no lo merece y que tampoco puede ganarlo. ¿Usted ganó la gracia? Yo creo que no. ¿Yo gané la gracia? No. ¿Quién nos la dio? El Señor. El Señor. En Belén se encontraba, hermanos, Ruth en el nivel más inferior de la escala social. Así es que no podía ganar nada. Viuda, pobre, desamparada. El canal de gracia que Dios puso y que ella necesitaba, ¿quién fue? Vos. Dios usa canales para su gracia y para su bendición.
Dios los usa. Por eso nos invita a que le sirvamos. Dios quiere usarnos para mostrar gracia en otras gentes. Santiago es un canal de bendición. Invitó a su compadre, a su amigo, a su primo, a todo. Dios siempre muestra su gracia a través de un canal. En este caso fue Boaz el canal que Dios usó para la gracia para Ruth. ¿Verdad? Para Ruth. Entonces, el canal de gracia que Dios puso y que ella necesitaba era Boaz. A veces es difícil en un mundo de tanta maldad, hermanos, pensar que hay alguien que quiere ponerse en las manos de Dios para que venga su bendición. ¿Verdad? Bueno, una linda forastera que andaba por ahí, Boaz preguntó. Fijémonos muy bien cómo actúa la providencia de Dios. ¿Quién dirigió los pasos de Ruth al campo de Boaz? Y como siempre los invito a que leamos bien la Biblia. Boaz no era el día de ir al campo, pero ese día fue. ¿Por casualidad? No. Dios dirigió los pasos de Boaz. Qué bueno cuando vemos la mano de Dios trabajar en nuestras vidas. Mis amados hermanos, qué hermosa es este relato, esta narración que nos da la palabra de nuestro Dios. Esa gracia de Dios que siempre es para socorrernos, para ayudarnos y todo porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama. Y gracias al Señor. Cuando dedicamos nuestra vida al Señor, lo que nos ocurre sucede por la voluntad de Dios y no son accidentes. Yo aprendí de un hermano que siempre me decía, pastor, no son coincidencias, son deincidencias. Y dije, tiene razón, hermano. En todo se estaba moviendo la mano de Dios. Ese día que Ruth se propuso ir a espigar, ese día Dios puso en el corazón de Boaz ir al campo. Aprendan, jóvenes, cómo Dios va poniendo las cosas. Y Dios tiene para ustedes la mejor compañera y para las damas el mejor compañero. Pero que sea del pueblo de Dios. No va a ser coincidencia, va a ser deincidencia. Me quedan 5 minutos, hermano. Bueno, permítanme, perdónenme. ¿Qué es la gracia? Dios prometió, Boaz prometió proteger a... ¿Quién ha prometido protegernos a nosotros? Dios. Mira, no te preocupes por ir a otro campo, quédate aquí, yo voy a proveer para ti, para tu suegra. Lo mismo Dios promete para nosotros. Dios es nuestro proveedor. Él provee y abundantemente, porque vos dice a sus siervos, déjenla que espigue donde están las gavillas, donde se amontonaba toda la cosecha. No, pues ya para qué caminaba. Mire, y la tenía cerquita. Y ese día dice que espigó como 20 kilos y se lo llevó a Noemí y lo compartió con ella. ¿Por qué? Porque Dios promete protegernos a nosotros. Dios promete que Él tendrá cuidado de nosotros. Por eso David dijo, no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿De dónde viene la protección? Tenga la seguridad, hermano, que usted es un protegido por Dios y que la promesa de Dios es bendecirlo y bendecirlos. Boaz prometió proteger a Ruth.
Hay un pasaje en la Biblia que a mí me impacta y siempre me centro en él. Y le digo a Dios, gracias Dios, porque así como eres grande, el Todopoderoso, así de grande también es tu amor y tus promesas. Y ese pasaje está precisamente en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, hablando de las promesas de Dios a Abraham y hablando de las promesas de Dios a nosotros. Y si usted entiende bien este pasaje, o Dios nos ilumina a todos para entenderlo, Dios dice ahí, prometo bendecirte. ¿Qué necesidad hay Dios que Dios lo prometa? ¿Qué? Sin embargo, Él hace una promesa a usted y a mí. Prometo bendecirte. Y voy a parafrasear este pasaje que ahorita estoy con mis hermanos en cómo vivir la palabra de Dios, y dice que uno de los puntos para vivir la palabra de Dios es que usted se enseña a parafrasear su palabra, a ponerla en sus propias palabras. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Y dejo de llamarme Dios si no te bendigo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y yo digo, Dios, pero ¿quién es este gusano? Mira lo que me estás diciendo. ¿Usted le cree? Dejo de llamarme Dios si no te bendigo. Qué hermosa es la palabra de Dios, y eso es lo que fortalece nuestra fe, hermanos. Y quiero que en esta mañana salgan alentados como salió Ruth y con una nueva esperanza. Porque cuando llega con Noemí, le dice, ¿sabes qué, hija? A donde fuiste es nuestro pariente. Ya tenemos quien nos resuelve el problema. Ya tenemos quien nos lo resuelva. Pero te voy a dar estas indicaciones, fíjate. Tú no conoces costumbres y tradiciones del pueblo de Israel, pero yo te las voy a enseñar. Ya que levanten toda la cosecha, mira, ahí te quedas escondidita, te vas a ir bañadita. Mira. Le dicen Noemí a Ruth, báñate. Y ponte tus aromas. Eso es ungirse. Ponte tus aromas, ¿verdad? Y te vas. Pero no te des a conocer inmediatamente. Cuando él está ahí medio dormidito, vas. Fíjese qué hermosas son las figuras de la Biblia. Por eso digo que los sermones expositivos son los más difíciles. Hay que tener conocimiento de todo el cuadro de la Biblia. Ya cuando esté dormidito y le jalas el manto, tapas con él. ¿Quién nos cubre con su manto? Y era sinónimo de aceptación y bendición. Se acostó ahí a sus pies de aquel señor y le jaló el manto. El señor ni cuenta se dio, vos. Hasta que despertó en la mañana y dijo, caray, ¿quién está aquí? Era Ruth. Y él entendió el lenguaje figurado que vemos aquí. Y le dice, bien has hecho. Pero antes que yo hay otro que tiene que redimirte. Tenemos que cumplir el proceso. Y eso también me enseña, jóvenes, a que su noviazgo llegue todo un proceso. Nada de que me voy, nada de que me voy a comer el lonche antes del recreo. No. Nada de esas cosas. Todo a su tiempo y bien hecho, conforme a la voluntad de Dios. Y vos respetó a Ruth. Y le dice, pero tenemos que cumplir con esto. Viene el pariente más cercano y vos le dices, oye, ¿no quieres redimir?
¿Y qué es redimir? Porque todos lo usamos, fíjense ustedes. Decimos que somos redimidos por Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ruth fue redimida por vos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, hermanos, qué interesante. ¿Quién nos cubrió con su manto? ¿Quién pagó por nosotros y nos compró? Pues eso es. Ustedes están cubiertas por el manto de Dios. ¿Qué mejor protección? El que habita ahí le llama abrigo, que puede ser un abrigo o puede ser una forma figurada. El que habita el abrigo al que se pone bajo el manto de Dios, morará bajo la sombra de él. ¿A la sombra de quién se arrimaba Ruth? Dice la Biblia al introducir que era un hombre rico. ¿Verdad? Pues todas las chavas quisieran un hombre rico. Pero la riqueza es relativa, hermanos. Sí. Quiero terminar diciéndoles, una persona que confía en Cristo y obedece su voluntad, puede cambiar su situación de derrota en victoria, como lo hizo Ruth. ¿Quiere cambiar? La fe de Ruth en la palabra de Dios le llevó al campo de Booz. El amor de Booz por Ruth le impulsó a derramar su gracia sobre ella y atender todas sus necesidades. Aquí voy con los varones. ¿Quién tiene que atender las necesidades de nuestra esposa? ¿Quién, Rubén? Bueno. Cuando no se pueda, hermano Juanito, cuando ya estamos viejitos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues echarle kilos de todas maneras. Bueno, yo ya no la tengo. Pero si la tuviera, pues también, igual. Fíjense, el amor de Booz por Ruth le impulsó a derramar su gracia y debemos darle a nuestras esposas por gracia. ¿Qué es la gracia? Ese amor, por amor a Dios. Atender todas sus necesidades. Pues le dijo a Ruth, no te preocupes. Qué hermosa es la esperanza. Ruth tuvo esta esperanza. La gracia, hermanos, la gracia es el amor que paga el precio por ayudar al que no lo merece. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Hermanos, amigos, visitantes, y todavía permanecen con nosotros mientras nosotros permanecemos en Jesucristo. Confiemos en Él. Confiemos en Él. ¿De qué manera? 1, viviendo por fe en el Señor Jesucristo. Ponga su fe en Cristo. Él lo va a guiar. 2, debemos vivir por la gracia que Dios suplirá todo lo que nos falte. Y 3, debemos vivir en esperanza. Ruth encontró esperanza y dijeron, mira, ya tenemos una esperanza. Este hombre es tan rico que va a resolver nuestros problemas. Él va a pagar, él tiene con qué hacerlo y va a comprar los campos que eran de sus esposos que habían muerto. Y así lo hizo Booz. De tal manera que ellos guiaron a Obed. Obed fue padre de Salmón primero, y luego de Isaí, y luego de David. Y luego de David, el Señor Jesucristo. Él era de la familia de David. ¿Cuántas cosas maravillosas puede hacer Dios con nosotros? Dios quiere derramar su misericordia en cada uno de ustedes y mío, hermanos. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso.
Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Confía en Él. Deje que guíe sus pasos y nos va a llevar a campos de bendición y por último a la gloria eterna. Ahí no habrá necesidad ni del sol, ni de la luna, ni de la luz, ni del resplandor, de nada. Porque el Señor lo llenará todo. Qué hermosa historia. Veremos el capítulo 3 posteriormente, ¿verdad?, de Ruth. Cuántas enseñanzas espirituales tiene ahí. Incline su rostro y dele gracias a Dios por tan grande amor para con usted. Te damos gracias, Dios, porque eres nuestro Redentor. Tú pagaste el precio por nuestra salvación. No lo merecíamos, pero esa es tu gracia. Por gracia andamos en esa fe que tú has hecho nacer en nuestros corazones. En esta hora, Señor, que mis hermanos fortalezcan su fe. Que sepan que en la gracia de Dios ellos tienen resuelta su eternidad y su presente y su futuro. Por gracia. Ahora tenemos una esperanza sublime que es Cristo. Nosotros no somos como los que no tienen ninguna esperanza. Gracias, Padre. Enséñanos a vivir en esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Esperamos en ti. Y rogamos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Solo tú sabes cómo llegó cada uno de mis hermanos a este lugar. Con alguna prueba, con alguna lucha, con algún agradecimiento, con algún dolor, con algún gozo. Solamente tú sabes. Pero rogamos que en tu gracia tú respondas a la necesidad de cada uno de nosotros. Queremos que poniendo tu mano sobre nosotros como lo hacías con aquellos niños, nos bendigas en esta hora para regresar a nuestro hogar. Tu palabra me dice, y con estas palabras bendeciréis a mi pueblo, diciendo: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y halles gracia delante de sus ojos. Jehová ponga sobre ti su rostro y llene tu vida de paz y te colme de bendiciones. Tú irás con nosotros y nos llenarás de gozo y de bendita esperanza, porque nosotros no somos como los que no tienen ninguna esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, Cristo el Señor. Y en este precioso nombre te ruego, oh Dios, que llegues al corazón de cada uno de nosotros. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre jamás. Amén. Amén y amén.